Bienvenidos a la semilla de hoy, que nos centramos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y los versículos donde quiero llamar la atención, aunque realmente sería todo el capítulo, es los versículos del 6 al 13 de este Evangelio. Leemos: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndolo dicho, esto se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y habría gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Qué gran contraste muestra esta porción del Evangelio de Juan. Por un lado, la alegría de la fiesta, de esta festividad, la festividad de tabernáculos de Sukkot, una fiesta de obligado cumplimiento, que había que subir a Jerusalén. Y por otro lado, en medio de esta gran multitud que se reúne para la fiesta, las reacciones de la gente frente a Jesús. Aunque intenta Jesús llegar escondidamente sin que nadie se dé cuenta, la gente reacciona ante él. Unos diciendo qué bueno, otros deseando matarle. Contrastes y contrastes y contrastes. Quizás nosotros pensamos que la oposición al Evangelio hoy día aumenta, que la oposición al Evangelio es mayor, y sí, es verdad que en los últimos tiempos habrá este aumento de la oposición, pero la simple verdad que lo que nos testifica el Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo, desde el mismo momento que Él empieza a hacer pública su predicación, su enseñanza, ya hay oposición en contra de Él. Ya digo, una oposición que en ciertos momentos, leemos a través de los evangelios, llevaba consigo no rechazarlo solamente, sino incluso el deseo de matarlo. Y lo más triste es que era una oposición incitada principalmente por los sacerdotes, por los fariseos, por algunos fariseos, por los saduceos, por los religiosos de la época, los que tenían que haber guiado al pueblo, guiaban al pueblo a matar a Jesús. Y como creyentes tenemos que tener claro que vamos a vivir en esta oposición. La palabra de Dios nos indica claramente que la luz siempre tendrá la oposición de las tinieblas, y que por lo tanto luz y tinieblas nunca se pueden mezclar. No debe de extrañarnos de que sea así, no debe de extrañarnos de que vivamos en la oposición al Evangelio. Pero también, por otro lado, la luz, tenemos que tener en cuenta las múltiples promesas que la palabra de Dios nos da. Promesas que el Señor dijo, el mismo Señor Jesús dijo, que Él siempre estaría con nosotros. Y de esta manera, de su presencia a través del Espíritu Santo, es como podemos seguir, en medio de la oposición que se levante, seguir siendo testigos de Jesús. La gente hacía preguntas acerca de él, le buscaban. Otros murmuraban. Otros le trataban de engañador. En otra ocasión, que en el nombre de Belcebú echaba fuera a los demonios. Pero llegando la gente a identificarse completamente con él, no. Por miedo, ¿qué? Dice el texto, por miedo a los judíos. Por miedo al qué dirán. Miedo a las consecuencias. Al fin y al cabo, miedo. Es lo que en la mayoría de los casos hace que la gente rechace el
evangelio liberador de Jesús. Pero a veces también nosotros como cristianos tenemos que reconocer que tenemos miedo al que dirán. A veces miedo a las consecuencias. Y es cuando tenemos que acudir a Él y rogar que esté con nosotros para fortalecernos. Por otro lado, en este contraste vemos en este capítulo 7 la alegría de la fiesta. Es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de nuestro gozo, se decía. Entre septiembre y octubre, como decía, la gente acudía a Jerusalén, era una de las fiestas de peregrinación y era con mucha alegría. Acampaban en tiendas de campañas alrededor del templo y toda Jerusalén se llenaba de estas tiendas, de estas sucas. Con esta festividad recordaban los acontecimientos que habían marcado el largo peregrinaje de 40 años del pueblo de Israel por el desierto, cuando habían salido de la esclavitud de Egipto. Pero a pesar de que era una gran fiesta, habían olvidado una gran promesa, que Él iba a ir siempre con su pueblo, que iba a estar con su pueblo a través del desierto, a través de la larga peregrinación. Que Él, Dios mismo, había decidido hacer su morada con el pueblo, en medio del pueblo, en una tienda, y que su presencia guardaría a Israel en su peregrinación y Él sería protector y proveedor. Esa promesa se olvidaba en medio de la gran fiesta, en medio del ceremonial, en medio de todo el jolgorio que había, que Dios había decidido ser el protector y guía de Israel. Pero cuando Israel se sintió seguro, cuando conquistaron la tierra que Dios había prometido a Abraham, cuando Israel comenzó a vivir como los pueblos que había alrededor, comenzó al mismo tiempo a olvidar esta importante promesa de la presencia continua de Dios con su pueblo. Y Israel comenzó a confiar en sus propias fuerzas. En este mismo peligro, si apartamos nuestra mirada de Dios, podemos caer nosotros, creyentes del siglo XXI, tender a olvidarnos de nuestro Dios viviendo como viven los demás porque nos confunden y porque en cierto modo nos atrae ese tipo de vida. Y llegar a confiar más en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, que en el Señor Todopoderoso. Y, hermanos, en nuestra vida no puede ser así. Hemos confiado y debemos de aprender a confiar en el Señor. Es el Señor Jesús quien a través de su Espíritu nos ha dicho, nos ha prometido que Él estará con nosotros en medio de nuestras vidas. Aunque el caminar por nuestros desiertos particulares sea largo y a veces difícil, Él ha prometido que estará con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Sukkot divino, nuestro Sukkot especial, que es nuestro Señor Jesús, vive en medio de nosotros, ha hecho su morada en medio. Él es el gran tabernáculo de Dios. Hermanos, que el mismo Dios que estuvo con Israel en el desierto, proveyéndoles, protegiéndoles, esté contigo y conmigo. Dice el Salmo 48, 14, porque este es el Dios de nuestros. Este es el Dios, es Dios nuestro eterno. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este es nuestro Dios. Es el que está a nuestro favor, a nuestro lado, nos guía, nos lleva a lugares donde no podemos imaginar. Nuestro Yeshua, nuestro Sukkot, a través del Espíritu Santo, nos sacia completamente de un agua viva cuando estamos sedientos. Que el Señor os bendiga.